¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a La Script, el programa de cine, series y la vida misma. Hoy es verdad que es que no he hablado de The Last of Us, porque es que sencillamente no me interesa. O sea, estoy totalmente en desacuerdo con el capítulo 2, me parece una venganza que no tolero. No me digáis que está en el en el videojuego, porque me parece que es sencillamente aterrador lo que propone esta serie. La recomendación de hoy es un documental muy corto, 1 hora y 10, que está en Movistar Plus y que se titula Ellas en la ciudad y está dirigido por la arquitecta y urbanista Reyes Gallegos, que se ha bajado del coche, como tendrían que hacer todos los urbanistas, ¿no? No hacer cosas desde el estudio, sino ella se ha bajado del coche y se ha ido a esos barrios sevillanos, La Oliva, a todos esos barrios de la periferia que cumplen 50, 55, 60 años y ha ido a ver cómo están, quiénes son las personas que viven allí y, sobre todo, qué se ha encontrado a las mujeres. A mujeres que tienen ahora 75 años, que todavía siguen limpiando los portales, que van con su carrito, con el andador, con el carrito de los nietos, con la silla de ruedas de los maridos. Este documental se centra en este momento. Y ellas hablan, son mujeres que salían en segundo plano en la película El 47, pero fue la comunidad que hizo, que paró las carreteras, las autopistas y que dijo que no podemos andar por los descampados, que se reunieron, que hicieron, pidieron los centros de salud, los colegios, las aulas para adultos para aprender a leer y a escribir. Y es una maravilla porque retrata este momento. Es un documental que documenta el momento en la posible desaparición, bueno, posible, en efecto va a pasar, de mujeres que están entre los 75 y los 80 años y que criaron a ese pueblo de la periferia que ahora está en el peligro de que esté todo lleno de barrotes y coches. Es un documental que te hace sentir la ciudad, te hace sentir dónde estás y las consecuencias de todos los bordillos que hubo y no hubo, de los descampados de esos barrios que están en todas las ciudades grandes y que todavía siguen allí. Así que la recomendación de hoy es Ellas en la ciudad en Movistar Plus. Y vamos ya con la script de hoy. Nos visitan dos mujeres bandera, Itxaso Arana y Anabel Alonso. Este programa está patrocinado por Kaiku Café Latte. Le damos las gracias y con esta energía vamos ya con la script. Es ahí cuando me siento libre, es ahí cuando me siento yo. Ayer por la noche estaba trabajando y ahora por la mañana estás aquí y te preguntas, ¿qué estás haciendo con tu vida? Pues ya tenemos por aquí a Huracán Anabel Alonso. Huracán me ha sonado como, no sé, de lucha libre Huracán, o algo así. Sentir no sé cómo es, bueno, el Huracán Alonso. Huracán. Sí, es verdad, pero suena eso, de lucha libre. Huracán Alonso, ¿Pero me gusta. tú has sido siempre huracanada? Sí, la verdad que bastante. Sobre todo lo sé por las reacciones de fuera, porque claro, como uno lo vive desde dentro, no es consciente. Pero ve las caras y tal, dice, pues debe ser que tengo un montón de energía. ¿Y de pequeña también? También, es más, había veces, yo me acuerdo de pequeña que decía, bueno, hoy, pues lo pensaba, antes de ir de casa, voy a estar tranquila en clase y no voy a hacer nada, ni ruido ni nada. Y empezaba ya y no había manera de pararme, o sea, es como que yo me retroalimento, yo debo ser como las baterías de las bicis, ¿te acuerdas que según andaba? Claro. Pues yo me debe pasar igual. Cuanto más energía gasto, más me recargo. ¿De verdad? Debe ser. Vamos a ver, no puede ser, no, va bien. Es que hemos tenido un día un poco accidentado y veía que se encendía una luz, pero todo va bien. ¿Todo va bien? Bien. Seguimos. Vale, bien. Vamos a ver, Anabel Alonso la hemos secuestrado. Decimos, ¿qué podemos hablar con Anabel Alonso? Va a presentar, bueno, que tienes obra de teatro para octubre. Sí. Para octubre, Te digo, ¿qué excusa podemos tener para traer a Anabel? pero sin más, María, decir, vamos a charlar un rato. Tú que tienes ese bagaje, porque tenemos un bagaje tenemos unos toda años. Nuestra vida, o sea, toda nuestra vida no la tenemos por delante, la tenemos por detrás.
Ya, prácticamente, nos queda mucho. Nos queda mucho. Queda mucho. Oye, que yo tengo una madre de 96 años. Bueno, la mía falleció hace 2 años con 94. O sea que déjanos Bueno, que igual se tenemos- conocían. Bueno, espera, pues total. Que podíamos hablar de cualquier cosa. O sea, tú si ves que no tienes a alguien dentro de 2 meses, dices, Anabel, vente un rato. Y ya está, me tomo un sponsor y hablo contigo. Es un café latte. Ale, Me tomo un sponsor. Pues sí, estreno el 1 de octubre en el Teatro Arriaga La mujer rota de Simone de Beauvoir. Un monólogo. pero bueno, Y luego entramos, que no se me olvide nunca, entramos el 9 de octubre en el Infanta Isabel hasta el 2 de noviembre. pero me encanta esto que tienes tú, que tienes muchas vidas en una vida. Sí, sí, afortunadamente. Y afortunadamente por varias cuestiones. Primero, porque se me dé esa oportunidad, ¿no?, de tocar varias teclas dentro de esta profesión que afortunadamente puede ser tan amplia que si es un teclado de un piano, pues dices, bueno, hacer comedia, hacer drama, o presentar, hacer ficción, audiovisual, hacer teatro. Es decir, tienes un rango de cosas y poder hacer prácticamente todo, pues, y atreverte a hacerlo también. Es Sí, lo que... atreverte, porque hay mucha gente que no se atreve. Sí, es cierto, que te dan la oportunidad y dicen, oye, yo qué sé, pues presentar un concurso, no sé qué, dicen, no, es que yo no me veo y tal. Yo de entrada, yo siempre me lanzo. Ah, tú siempre te Yo ves. Eso siempre. es maravilloso. Yo No tienes siempre. síndrome de la impostora. No, en absoluto. Toma. En absoluto. O sea, yo digo, yo me lanzo y puede salir bien o mal, pero es que yo lo pienso mucho con los deportistas, ¿no? Y hasta el Real Madrid tiene un mal partido y una mala liga incluso, y los deportistas olímpicos que están 4 años, machaca te machaca para 30 segundos, 2 minutos, igual tienen un mal día y todo ese trabajo se va por la borda. Entonces yo digo, bueno, ¿y qué? Si me equivoco, nadie se juega la vida. ¿Qué puede salir herido? ¿Mi amor propio en todo caso? Vale. Pero yo siempre he preferido, por eso también me lancé a dedicarme a esta profesión, intentarlo y fracasar, que quedarme con esa duda, ¿no? Con el y sí. Pues es maravillosa tenerte de referente, porque muchas veces a las mujeres nos cuesta aceptar propuestas, por lo de no me veo, tal. Yo no. Yo creo que siempre hay que decir que sí. Quiero decir, si te interesa. Es decir, no por ay, Dios mío, y si lo hago mal, ay, que eso, no me veo. Eso no. No. Dices, no. Si te ven, ¿por qué no te vas a ver tú? Totalmente. ¿Está? Vamos a ver, me encanta que hagas La mujer rota de Simone de Beauvoir, que es un monólogo, es una novela. O sea, Sí, este es un libro que realmente tiene como 3 relatos, ¿no? Que es uno monólogo, que es este, La mujer rota, que es otro, y La edad de la... Ay, no me acuerdo yo. de la prudencia. Porque de la inocencia es esa película de Scorsese Scorsese. tan buena. Algo así. Entonces este se llama monólogo. Y realmente no es una obra de teatro, pero es que está escrito como si lo fuera, porque tú te lo lees, aunque es complicado, no tiene puntuación, ¿no? Pero es realmente un monólogo. Es una mujer que está sola en una noche de Nochevieja en su casa y empieza a verbalizar sus pensamientos. Entonces, realmente es muy teatral y tiene la ventaja, por un lado, de que tienes la libertad de inventarte todo tipo de acciones y de lo que hace o deja de hacer, y por otro lado no tienes ninguna directriz que te dé pistas, ¿no? O sea, tiene ese pro y ese contra, ese rango de actuación y a nivel de dirección de por dónde llevar el espectáculo, ¿no? Que es absolutamente abierto, porque no hay ninguna Sí. acotación, didascalia, no hay nada. Y por otro lado, eso mismo te hace decir, ay, Dios mío, ¿por dónde tiro, no? ¿Y qué nos dice La mujer rota? ¿Qué nos dice Simone de Beauvoir hoy? Mira, en el caso concreto de este texto, yo creo que da voz a esas mujeres que han sido y son, y probablemente serán, esposas, madres, cuidadoras, es decir, que existen y son en tanto en cuanto son para los demás. Y se olvidan a sí mismas, ¿no? Esa cosa de sacrificio, de que te anulas, de que no existes y que estás al servicio de los demás. Que eso ha pasado mucho, sigue pasando y pasará.
Esto yo creo que Pero es es así. fundamental verbalizar ese yo abandonado. Totalmente. Ese yo ninguneado, ellas mismas se olvidan de sí mismas. Y a veces hasta tienen un sentimiento de culpa, ¿no? De que si no hacen lo que está estipulado, lo que se espera de ellas, tienen ese sentimiento de culpa y se sienten egoístas, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante en este texto también que pone al público en esa tesitura incómoda, ¿no? Decir que amar no significa dejar de existir. ¿Sabes? Qué bueno, sí. Entonces, eso tanto en el sentido de esta mujer que no se refleja como una víctima, sino simplemente, bueno, pues empieza como a vomitar todas sus sensaciones, todas sus frustraciones, los abandonos, y cómo esta mujer se rompe cuando todo lo que le sujeta, lo que a ella le valida, sea que su familia, su marido y sus hijos desaparecen, ¿no? ¿Y por qué ahora? ¿Qué es lo que te apetecía de esta, que además es trágica, estás sola en el escenario? ¿Por qué ahora te lanzas a este monólogo difícil, espinoso? Pues precisamente porque en principio a nivel profesional, actoral, porque es un reto. Es un reto muy grande porque esta es un monólogo, un texto muy emocional que transita por muchos terrenos dramáticos. También tiene humor, es una mujer que tiene humor. Y eso a mí también me supone como una gimnasia ya, la que no he hecho, digamos, por fuera, hacerla por dentro, que también es nuestro trabajo, ¿no? Tener como muy en forma y muy elástica todos los sentimientos, las emociones y poder viajar y transitar, ¿no? Que hay veces que cuando uno trabaja mucho, como afortunadamente ha sido y es mi caso, pues se queda un poco en esa zona de confort, en esa parte cómoda y en la que además, sobre todo cuando haces televisión, se esperan los resultados inmediatos, con lo cual tampoco te da tiempo de investigar mucho y dices, venga, tiro de lo que sé y de lo que va a funcionar. Entonces aquí, bueno, pues yo creo que es una especie como de aprendizaje. Qué de bien. nuevo, ¿no? A los 60 como una especie de recomienzo, que ya empecé a sembrar con La Celestina, Sí. el montaje anterior, ¿no? Que cuando me lo propusieron dije, ¿pero cómo? ¿A mí? Lo que decíamos Claro. antes, si me ven, ¿por qué no me voy a ver yo? Es que eso ¿no? es importantísimo. Anabel no tiene síndrome de impostora. ¿Por No. qué no tenemos que tener síndrome de impostora? Pues porque porque no tenemos que tenerlo, porque nos merecemos todo lo bueno que nos pase. Pero nos han enseñado a tener desconfianza, Inseguridad. Sí. Claro, pero es lo mismo, volvemos un poco a lo mismo, a que somos en tanto en cuanto los demás nos validan. Sí. Y no tiene que ser así. Nos tenemos que validar nosotras mismas, porque es bastante complicado que lo hagan desde fuera, ¿no? Y yo te digo, yo tiro para adelante, nunca... Y tenemos derecho a equivocarnos y a fracasar, porque el otro día leía una directora que dice, yo también quiero tener mi ¿cómo se dice? Mi porcentaje de mierder, de truños. Es decir, ¿por qué solo los tíos pueden hacer películas mierdosas? Pues una Totalmente. tía también puede hacer una mierda, ¿no? Sí, porque no dices, le ha salido mal porque es Pues- la cuota de mediocridad, ¿no, hijo? Es una más, igual que artículos, programas. Claro, y entonces no. En cuanto a una mujer le sale algo mal, sea un artículo, un programa, una novela, una película, ya, es que fíjate, tal, dicen, y los tíos anda que no hacen truños. Totalmente. Pues ya está, pues esto igual. Pues en la interpretación, pues, y además que esto también pasaría en cualquier ámbito, si te arriesgas un poco, ¿no? Si quieres probar cosas nuevas, te puedes equivocar y te puede salir mal y no pasa ¿Y nada. siempre ha sido así? Sí. Con esta fuerza. Sí. O sea, tú te levantabas de pequeña por la mañana y decías, tira para adelante, Anabel. Sí, soy como una superviviente, porque tú imagínate, María, yo crecí en la margen izquierda, en Bilbao, ¿no? En la margen izquierda, en Santurce. Es como era el barrio obrero. Totalmente, sí, es donde estaba Altos Hornos, un poquito más adelante, pero vamos, sí, era la zona obrera. Y claro, ser actriz era como ser astronauta. Es decir, no cabía en la cabeza de nadie. Mi padre decía, pero ¿de dónde te sale esto? ¿Sabes? Los hijos y las hijas de sus amigos, pues lo típico, medicina o derecho o fontanería, yo qué sé. Sí. Pero dice, ¿y esta por qué? Entonces, claro, hay que tener mucha fe en una misma para, sin tener un ambiente propicio, ni conocer, ni saber por dónde tirar para adelante. O sea, que tú tienes un motor.
de combustión interno increíble. Pues no lo sé, pero la verdad es que apostar por mi sueño y que me saliera bien, yo creo que es lo que me ha dado el resto de gasolina para donde estamos, ¿no? Para el resto de mi carrera, nunca mejor dicho, ¿no? La gasolina y la carrera, porque dices, sí, hay que arriesgarse. Tú imagínate que yo me hubiera quedado con, pues eso, easy, encima con la frustración. Yo pues, ahora tendría una vida, pues se supone lo que me esperaba, ¿no? No sé si sería ama de casa o no. Pero no, bueno, hiciste turismo. Sí. ¿Y qué podías haber hecho con turismo? Pues sí, yo qué sé, llevar jubilados a Benidorm, dirigir un hotel, tener una agencia de viajes, pues cosas así. Yo te veo, porque yo te ¿verdad? veo haciendo todo. ¿Verdad? Es que es lo que es Y lo en que esta tengo. nueva, porque estamos yo voy a cumplir 60, tú los has cumplido. Sí. ¿Cómo enfrentas esta nueva, bueno, un año más, un día más? No, una década más, porque el 6 impone, María. Yo nunca he tenido ningún rollo con la edad. Me da igual los 30, los 40, los 50, nada. Yo cuando oigo a algunos, y algunas tíos también ya muchos, porque voy a cumplir 40 y tal, digo, ¿y? Pero el 6 sí que dices, ¡buah! Que yo ya tengo la tarjeta oro de la Renfe. ¿Lo dan a los 60? Sí, maja. ¡Ostras! Sí, maja, ya tengo descuentos en el AVE. Entonces, claro, me da impresión esto, me da mucha impresión. Y además, aunque estemos muy bien, que lo decíamos antes, sí que es verdad que por muy bien que vayan las cosas, siempre nos va a quedar menos vida que lo que hemos vivido. Entonces, sí que es una especie como de, nos vamos enfilando, que nos queda, no hay duda. Pero bueno, que ya vas encarrilando un poco. Y entonces a mí el 6 sí que me ha... Pero me ha fíjate, pegado un latigazo. Escuché a Jodie Foster, que tiene Sí. como 61 y tal, decir que desde que ella tiene 60 años se siente mucho más libre. O sea, que le ha dado como una libertad. Hombre, también es verdad que, pero ya está en una industria muy salvaje y muy tremenda. Es decir, que yo creo que allí sí que cuando cumples los 60, 61, lo que sea, dices, mira, paso y ya no estoy tan sometida a esas normas estrictas o de todo, ¿no? De actuación, de físico, de tal y de cual. Yo creo que ahí dices, mira, ya puedo ser lo que yo quiera. Aquí en nuestro país, afortunadamente, como no hay una industria tan tremenda, pues yo es una presión en ese sentido que no he sentido nunca. Yo... esto del 6 me impresiona más a mí a nivel personal Sí, que a nivel profesional. profesional. Sí. También es verdad que no he tenido una carrera de la chica de la película o tal. He trabajado mucho, pero siempre ha sido un poco más lo que se decía antes, personajes de carácter, ¿no? Bueno, lo del característico lo decían, sí, que siempre lo decía Berlanga, ¿no? Sí, los característicos. Porque yo empecé a ser conocida con 28 años, yo hacía de mujer de resines. Y Los claro, ladrones van a la en oficina. Los ladrones van a la oficina. Y entonces, claro... Que ya son años de diferencia. Sí, pero claro, como yo con 28 ya parecía que tenía 35, 38, iba producida. Y luego pues me he quedado muchos años en un espacio, en un limbo espacio-temporal que no se Sí, sabía porque muy bien 7 qué. vidas eras joven. Sí, y fíjate que fue en el 2000 y esto de Los ladrones en el 93. Claro, o sea que sea, era raro Has todo. has cambiado un montón. Y luego en Amar... En Amar, claro que estaba ahí con la Benigna, pero claro, ahí, en cuanto te ponen el cardao y eso, ya aparentas la edad que tienes. Esto es así. Tú acuérdate cuando éramos pequeñas, mi madre la ha conocido toda la vida con el mismo pelo. Ya, sí, antes se llevaban el cardao. El cardao. Y daba igual que tuvieras 30 que 60. Tú el cardao era... Y ahí te ponía. Y yo con la Benigna, el cardao, ahí sí que aparentaba los Oye, pero 50 y tú has muchos. entrado en los 60 platino. Sí, así es. ¿Y qué quiere decir esto? Interprétamelo. Porque tengo la tarjeta oro, ¿no? Y entonces digo, por rubia platino. Y ya tengo ya todos los metales. Bueno, esto fue exigencias del guión, una función que hice el año pasado en Mérida, Tiresias, que bueno, para tener era complicado llevar una calota y tal, y entonces, bueno, pues un pelo más neutro, llevaba un recogido y era como que no se viera mucho pelo, ¿no? Que no marcara. Y bueno, yo había tenido este color de pelo con Pedro Almodóvar en Kika. Sí. Pero claro, era una niñata. Entonces dices, una niñata lo aguanta todo. Y yo pensé, ay, Dios mío, Bueno, a estas alturas. Pues chica, pues me lo puse el año pasado y hasta que no tenga otras exigencias, pues lo voy a tener porque me dicen, oye, te queda bien. Pues sí. Y es un color difícil, ¿eh? Es un color que requiere una mujer con personalidad. Sí, o sea, lo que decíamos antes, creer, ir un poco como, ¿qué pasa? Creer. Creértelo. O sea, tú crees... como cuando llevas un modelo. Sí.
Pero a mí me parece que eres muy referente porque tú te crees, porque tú hablas, porque el otro día, no sé, estaba en un sitio y un director inglés decía, en este mundo tan complejo en el que estamos hay que decir las cosas porque callarse es lo fácil. Y tú siempre has alzado la voz. Sí, he alzado, pero es verdad que me he cansado un poco. Ahora estoy un poco cansada. ¿Estás cansada? Sí, estoy un poco cansada porque tampoco veo que haya mucho eco. Quiero decir, yo soy combativa, reivindicativa y en las entrevistas y yo no evado ninguna pregunta. Pero, por ejemplo, antes era más activa en las redes, ¿no? Y realmente, como aquello es como una corrala donde la gente va a echar la basura, lo del anonimato ya me tiene frita, o sea, yo creo que es lo primero que habría que eliminar, es decir, que todo el mundo estuviera identificado para saber quién te insulta, quién miente sobre ti, quién te amenaza, quién te falta el respeto. Entonces, claro, como hay una impunidad total, pues digo, no, es que no me compensa. Y luego también veo que mucha gente sigue callada. ¿Sabes? Dicen, uy, no vaya a ser qué. No vaya a ser qué, no sabemos. Pero yo tampoco veo que haya mucho, ¿sabes? Mucha gente que alce la voz. Ya, bueno, yo creo que todo viene por lo de la cobardía del anonimato, ¿no? Me parece sorprendente, fíjate, que se permita. No, porque sí. ahí se cometen delitos de odio y tal. Me sorprende no que los burros digan cosas, sino que entonces, claro, eso crea una situación de desigualdad. Es decir, ¿por qué voy a dar yo la cara? Que quizá yo creo que la gente no habla por eso, pero yo creo que ha sido una persona muy importante a efectos de decir las cosas. Que yo entiendo que estés cansada, que digas, mira, ya no. Sí, porque, pero eso, o por lo menos en este momento, ¿sabes? Sí, es igual luego retomo, ¿no? Pero es que eso no es igualdad de condiciones. Yo voy con mi cara por delante. No me escondo detrás de un jarrón, de una foto de Clint Eastwood o de Pedro Picapiedra. ¿Sabes? Y entonces que te puedan decir la cantidad de salvajadas que se les ocurran. Eso, insultos, homofobia, de todo dices, pero... Bueno, edadismo, porque además eso también, que si vieja, que si dices, pero ¿qué insulto? Bueno, pero, ¿qué insulto es vieja? ¿Qué insulto es vieja? ¿Qué insulto es viva? Porque tú también estarás vivo. Claro, ¿qué insulto es vieja? Digo, entonces, es muy desgastante, María, es muy desgastante. Pero yo creo que entiendo perfectamente, pero el poder de representación que tú has tenido a ti te ha pesado. ¿Te pesa la sensación de ser, tienes que darle la vuelta al kaiku? Ay, el sponsor. Me estás... Es que, oye, de verdad. Pero ¿y por qué no le ponéis como a mi niño que le tengo la cámara esa que hace cuando le sigue? ¿Así? ¿Le sigues con cámara? Sí, a veces sí. No, pero cuando está durmiendo. Estamos así, perfectas. Así estamos, vamos. Se me ha ido el santo al cielo. Sí, no, que decías que lo de que si me pesaba mucho, ¿Te pesaba la representación? Haber sido un personaje público toda la vida. No. No. No, porque a mí, quiero decir, me parece que es una gran oportunidad poder ser, además, va a sonar como una cosa como muy egocéntrica, ¿no? Pero poder ser, y lo digo con mucha mesura, como un referente o algo, porque dicen, bueno, pues en cuanto a, digamos, pues eso, la condición sexual, que yo me haya casado, que tenga mi hijo, que opine libremente sobre lo que pienso de la situación actual, de políticas y de salvajadas que ocurren en el mundo. Yo creo que es una oportunidad estupenda. Lo que pasa es que eso, en cuanto ya se utiliza mal o estás en inferioridad de condiciones, por eso que te digo, porque tú vas con tu cara por delante. Totalmente. Pues ya entonces la cosa no es igual. O cuando ya se empiezan un poco a haber daños colaterales, es decir, que empiezan a meter a tu madre, a tu no sé qué, no sé cuántos, dices, mira, hasta aquí hemos llegado. No, pero tú has sido súper importante con lo de 7 vidas, con aquella boda, Sí. fue importante y eso es una cosa muy, muy que los tiempos han ido acompañando y yo estoy segura que te han dado las gracias muchísimas mujeres a lo largo de la vida y eso habrá sido grato. Muchísimas mujeres y hombres, porque claro, no es lo mismo ser LGTBI en una gran ciudad, en un entorno urbano, que en una capital de provincia o en un pueblo pequeño. Claro, son cosas que yo tampoco era consciente, ni nosotros, en general, el equipo de 7 vidas, cuando hubo este cambio, este giro en Diana, ¿no?
la influencia que podíamos llegar a tener y el bien que podíamos llegar a hacer. Recibíamos un montón de cartas de decir gracias porque yo me sentía excluida, me sentía diferente, incomprendida, y ahora sé que esa realidad existe y puedo ver esa serie junto con mis padres. Claro. Y como que se abrían de repente como muchas puertas, ¿no? Y la gente lo agradecía mucho. Nos dieron muchísimos premios de asociaciones LGTBI por toda esa labor, ¿no? Porque claro, que en un prime time de una televisión generalista, de repente, bueno, y además tal y como se trataba, que era que a Diana le pasaban las mismas cosas que al resto de los mortales, que se enamoraba, se desenamoraba, la dejaban, perdía el trabajo, ¿sabes? No estaba solo centrado en su vida sentimental, romántica. Bueno, pues era maravilloso, ¿no? Y muchísima gente, adolescentes y tal, que justo están en una época... Ya ser adolescente es fastidiado, ¿no? Pero imagínate con un entorno bastante hostil. Ya pues se suman muchas cosas y me lo han agradecido mucho, la verdad que sí. Bueno, porque además tú naces en... Bueno, tú eres de Baracaldo, que ya sabes que dice Esti Quesada, que es el lugar donde mueren los sueños. No sé si estás de acuerdo. Esti, es que es así. Esti, besos. No, pero es que Esti es cáustica. Esti es muy cáustica. Besos, cariño. Ay, ¿dónde mueren los sueños? Pues porque tú no lo conociste en el 64, cariño. Ahí ni nacían los sueños. No es que morían. Pero bueno, y luego fíjate que luego tenemos entrevista con Itxaso Arana, que ha hecho una serie que se llama La Frontera, que es la época... el 87 con ETA en su apogeo y bueno, un poco la colaboración con la política, con la policía francesa, ¿no? ¿Y tú cómo viviste? Tú eres de la margen izquierda y eras adolescente en esos años de plomo. ¿Cómo viviste la época de ETA en tus años de adolescencia? Hombre, es que eso, estaba en todo su apogeo, pues había, pues sobre todo con mucho silencio. Es claro. Era un poco eso, la omertad. O sea, si no comulgabas o si no te parecía bien, no sé. Porque claro, en un principio, cuando vas teniendo uso de razón y va viendo pues los atentados y tal, claro, unos se lo justificaban que si eran militares, que si tal, que si el franquismo, que si era como una revancha, que si tal, ¿no? Y entonces luego cuando empezaron a ir por esos derroteros dementes y ya sin sentir una democracia y tal, pues sobre todo era la ley del silencio. O sea, yo te lo digo así, porque si no te podían señalar y era complicado, era muy complicado. ¿Y tú vienes a Madrid con cuántos años? Viene en el 88, 26, una cosa así. Sí. ¿Y tú recuerdas 26. Cuando llegas a Madrid? Lo recuerdo perfectamente. ¿Cómo llegas a Madrid? Yo llegué a la estación Príncipe Pío. Que sí, cuando era estación y tal, con la maleta y tal. Lo bueno es que ya venía con un trabajo. Yo vine para trabajar en los últimos 3 meses, 4 de la Bola de Cristal. O sea, viniste con contrato ya. Sí, pero para 3 meses. Ten en cuenta que eso era algo, pero bueno, sí, no vine a la brava. No. O sea, ¿no llegaste muerta de miedo a la estación? Sí, ¿por dónde empiezo? No. Ahí ya venía yo. Lo que pasa que también es verdad que yo venía dispuesta a, bueno, pues tendré que servir copas o igual me volveré, porque en esa época hubo también mucha gente que vino y volvió. ¿Ah, sí? Sí, de gente que había trabajado conmigo allí en Euskadi, ¿no? Y bueno, yo venía, pues eso, dispuesta, bueno, que hay que servir copas, bueno, ¿qué le vamos a hacer? O tal, ¿no? Buscarme la vida, pero quedarme aquí, porque también es verdad que en Euskadi, que es lo que yo conocía, bueno, pues llegabas a un techo y ya estaba, ¿no? No había productoras, claro. Se hacía algo de cine, pero poco. Luego ya el euskera también estaba empezando a dar fuerte. Y yo, claro, el euskera, como Franco murió cuando yo tenía 11, el euskera me iba pisando los talones, pero nunca me alcanzaba, ¿sabes? O sea... Ah, claro, no fuiste castola ni nada. Claro. Y el euskera es una cosa bien difícil. Sí. Es muy difícil, o sea, eso o tú lo mamas de pequeño o si no yo te digo que a mí yo no había manera de por dónde. Yo me acuerdo que me apunté al Euskaltegi y tal y era, bueno, era entonces 1 duro por cada palabra en castellano. Bueno, pues ya el primer día yo ya había pagado 3 meses de Euskaltegi a todo el mundo, ¿me entiendes? O sea que... Y entonces, bueno, pues vine para acá y lo bueno que tiene Madrid, o tenía cuando yo vine, es que
todo el mundo era de fuera. Y yo a los 15 días ya tenía un grupo de gente, compartía piso, ya sabíamos así un poco, los actores nos juntábamos por la Plaza Santa Ana, había varios garitos allí, la Boca del Lobo, el Círculos, donde nos juntábamos, ¿no? Que ahora ya... Yo creo, o igual yo también estoy descolgada, no hay sitios donde se reúna así la gente, no te digo ya de tertulias del Café Gijón, sino saber que te ibas a encontrar los compañeros de trabajo. Me presentaba a todos los castings habidos y por haber, a todo. Y entonces, bueno, así fui también hilando un trabajo tras otro y hasta hoy. O sea, que tú has tenido suerte, pero también porque te la has buscado. Hombre, es que hasta para que te toque la lotería te tienes que comprar el 10º, María. Eso es verdad, Claro, eso es verdad. claro. ¿Y tú qué tipo de actriz eres en lo técnico? ¿Eres del método, reconcentrada, maniática, con una memoria infalible? ¿Qué tipo de actriz eres? Yo soy bastante intuitiva. O sea, a mí, claro, una se adapta siempre a los directores, ¿no? Pero en teatro, por ejemplo... A mí no me suele gustar, lo que pasa es que a los directores sí, no me gusta ir con el texto aprendido. Porque quieras que no, tú cuando empiezas a memorizar, yo por lo menos, ya tiendes a opinar, a poner como tonos, ideas, opiniones, y que luego, claro, cuando viene el director y te dice, no, esto no va por ahí, va por allá, dices, y ahora tengo que quitar esto y ponerle, tengo que quitarle el verde o sea, quitarle el verde y ponerle el azul. Pero como casi todos ya les gusta que te lo sepas, pues tengo que memorizar e intento memorizar sin opinar, pero es bien difícil. A mí siempre me ha gustado eso, trabajar un poco como un lienzo en blanco y entonces, bueno, aunque tenga que llevar el texto en la mano, porque un poco los movimientos te los marcan y tal, y luego a mí también me resulta más fácil con los movimientos y al repetir, ya como que todo me lo aprendo más orgánicamente, no estar así, pero si hay que estar así, pues está. O sea, que tú eres una obediente y una... O sea, eres... Soy muy, muy disciplinada. Pero luego tú que has tenido la suerte de tener esas series buques, que eres casi como... Has sido como funcionaria. Sí. O sea, has sido como funcionaria. ¿Qué has aprendido de las series buque? Bueno, he aprendido mucho oficio. Mira, tú date cuenta, María, que yo empezar en la tele con Los Ladrones, es decir, con ese reparto que hay en alguna película... pero no en dos, pero trabajar durante 3 años con esas bestias pardas de la interpretación y una generación irrepetible, porque no va a haber una generación en la que haya juntos un Fernando Fernán Gómez, un José López Vázquez, un Agustín González, un Manuel Alejandre, por allí pasó Paco Raval, pasó Fernando Rey, pasó Lola Flores, pasó Gracita Morales, y compartir camerino, estudio, plató y comedor 3 años con todos ellos. Eso. ¿Y qué aprendiste, por ejemplo, de alguno de ellos que dices, me sorprendía cómo hacía qué? Pues mira, ellos eran súper disciplinados, es decir, y eso también es verdad que lo aprendí de ellos, ¿no? Ellos iban siempre con el texto súper aprendido, lo pasaban, lo repasaban, ¿Sí? Sí, muy, se lo apuntaban, se lo pasaban, todos venían con su texto escrito a mano. O sea, no tenían el guión, sino que se lo habían pasado a mano los diálogos. Yo me acuerdo, Agustín González se lo escribía en las cartas del banco, en los estos, ¿En por los la parte de sobres? atrás. Sí, pero no, en lo de dentro, en los papeles. ¿En los recibos estos? Sí, se lo escribía ahí. Madre mía, es que de verdad eran económicos en todo, claro, es que, hija, una guerra y una posguerra tienen lo suyo. Y entonces ahí se lo escribían y lo tenían... Pero bien estudiado, nunca iban sin saberse el texto. Y eran muy disciplinados, muy obedientes. Y eso lo he aprendido de ellos, porque digo, si los más grandes son humildes y trabajadores, ¿yo qué voy a hacer? O sea, había que repetir. Nunca ponían en tela de juicio nada. Fernán Gómez, siendo director, autor, dramaturgo, nada, a primera. ¿Por qué? Por lo que sea, da igual. O sea que, y repetía, no se repite en las series diarias. ¿Cómo que no se...? Sí, ¿Cuántas escenas se puede repetir? O sea, ¿cuántas tomas se puede haber? Hombre, a ver, es distinto, por ejemplo, 7 vidas, que era como una especie de... Era un directo. Teatro, sí. Claro, un teatrillo toda la semana, aunque lo rodábamos el día anterior, todo entero, solo con cámaras, por si pasaba cualquier hecatombe técnica al día siguiente, y luego con público. Ahí, como mucho, si te equivocabas, podías repetir 2 veces, más no. Y luego, en Amares para siempre, pues es verdad, como que ir a toda pastilla, era
Una planos más amplios, otra planos más cortos y ya está. Y algún retome. Y tiramillas. Así es. Entonces, claro, es lo que te decía antes. A lo que tiendes es a tirar de oficio, ¿no? A dar los resultados rápidamente, a ser infalible en ese sentido. No puedes tener un gran proceso y una gran búsqueda. Y además, sobre todo, a no quedarte ahí. Es decir, ya la he hecho. Uy, si hubiera hecho esto en la secuencia. No, olvídate, ya está. Vamos, a por la siguiente. O sea, que es tremendo. ¿Y tú ahora qué quieres hacer? Aparte, vas a hacer la mujer rota, que es una tragedia. Sí, es un textazo. Sí, contigo misma. Es un textazo, ¿Qué te apetece hacer? De estas cosas que dices a ti, ¿qué te apetece hacer puesto que lo vas a hacer? Puesto que vas a hacer ciencia ficción o lo que ¿qué te apetece? Pues mira, fíjate, ciencia ficción no tanto, porque luego tú trabajas en un croma verde que es un coñazo. Todo es una cosa con puntitos verdes y digo, ¡oh! Y tal, ¿sabes? Entonces es muy absurdo. En este caso es como Ian McKellen, ¿no? Que dice, pues el Gandalf todo el rato hablando con cosas ahí Sí, que total. no. Entonces no creas que me gusta, pero te va a sonar muy frívolo. Pero a mí me hubiera gustado, pero ya tengo que ponerme varios pares de medias. Revista. ¿Revista? Revista, me hubiera gustado mucho hacer revista a mí. Pero, porque había unas revistas, yo tengo un amigo, ¿no? Que es como muy aficionado, bien divertida, sí, es un poco todo, ¿no? Es un poco ese es el espectáculo. Y es cantar, y es bailar, y es entretener. La revista me hubiera gustado hacer. Y luego, en cine, acción. Acción, me hubiera gustado mucho. Un detective, pistola, un Lara Croft. Pero ya te digo, ciencia ficción, yo con mucho croma verde, no. Bueno, croma pero verde, fíjate, no. claro, Aisha Villagrán dice que le encanta hacer de policía. Tú has hecho mucho. No, claro, es acción. Yo no he hecho nada. Pero bueno, No he hecho yo acción, no. Pues mira, eso. ¿Y dirigir y escribir? Uy, eso sí que no me atrae mucho. Escribir hay que ponerse, hay que sentarse, hay que pensar. Y yo soy culo inquieto. Claro. ¿Sabes? Yo, fíjate, hace 2 años, para que veas tú, me diagnosticaron TDAH. Y claro, ya entendí muchas cosas, porque Claro. yo digo, de verdad, es que nunca acabo nada. De verdad, es que lo único que he sido, que menos mal, lo único que he sido constante ha sido en mi trabajo, ¿no? Que querer ser actriz, que digo, madre mía, sea lo que sea, las energías, los cielos, los mundos, menos mal que me dieron como esa vocación, ¿no? Pero por lo demás, nada. Yo a los 2 meses me cansaba de todo. Claro. Y entonces, claro, yo lo entendí y dije, bueno, menos mal. Bueno, pero Pues eso es- TDAH total, lo que decíamos, que hay que sentarse, hay que pensar mucho y yo no. a ti, claro, tienes que cambiar de actividad cada poco tiempo. Ahí esto es. Entonces yo escribir no. Y dirigir, es que tienes que batallar con muchos departamentos y mucha cosa y yo qué sé. No te apetece. No. No te- De momento no. Nunca digas de este agua no beberé ni este cura no es mi padre. Bueno, Pero es que me gusta mucho ese refrán. claro, porque es un poco como mi pobre padre. Claro, es que, oye, ¿Tu padre era simpático? ¿Era un galán? ¿qué va? No, ninguno de los dos era especialmente risueño por cuestiones de la vida. Claro. Por dramas familiares y tal. Entonces yo no sé si por supervivencia, pues yo hice una mutación, ¿no? Para sobrevivir. Y entonces, claro, pues me potencié este sentido del humor y digamos, este tirar para adelante y ver el vaso casi siempre, tampoco voy a decir siempre, medio lleno. Y bueno, ya sabes que tenemos este patrocinio Sí. que nos patrocina Kaiku Café Latte. Y, Kaiku, pero de mi pueblo, entonces, Kaiku. Ah, claro. Pues claro, De tu Kaiku. pueblo. Sí. y entonces yo me pregunto, ¿tú qué energía por la mañana eres de energía por la mañana o energía por la noche? Yo tengo energía en general, ¿En general? sí. Pero por la O sea, mañana... ¿tú no te mueres en algún momento del día? Sí, me muero cuando pongo la oreja en la almohada, que además no sueño ni nada, porque digo, ¿No claro, sueñas? no, porque estoy tan cansada que no tengo ni energía para soñar, no tengo energía para soñar, no sueño. Bueno, soñaré, pero no me acuerdo nunca. Creo que es porque estoy muy cansada y porque lo digo todo. Durante el día entonces no me queda nada en el subconsciente, no tengo yo una cosa así que tenga yo que aflorar. ¿De verdad? De verdad. O sea, ¿tú duermes bien sin pastilla?
No, hombre, hay veces que con la menopausia yo he notado un poco... Ya, bueno, pero me da esperanza al ver que no eres perfecta. Ya, pues desde la menopausia me despierto de repente a las 4. Además siempre una hora como absurda, a las 4. Sí, dices, ¿qué hago las aquí? 3:30, a las 4. Dices, bueno, pues aguantas un poco y luego entra el sueño otra vez. Pero mira, has dicho menopausia, que es una palabra que para nuestra generación era tabú. Uy, claro. Y eso yo creo que en eso hemos ganado, nosotras hemos tardado, no somos tan elocuentes como las millennials. ¿No te da la sensación de que las chicas de 35, 40 se han contado muy bien a sí mismas y en cambio nosotras, pues por ejemplo, hemos aceptado silencios como el de la menopausia? ¿Cuándo Hombre. la menopausia ha estado en tu vida y has hablado de ella? No, bueno, la mía cuando llegó, yo empecé ya a decir, Dios mío, qué jaleo tengo. Pero es que, claro, a ver, nosotras hemos hablado mucho y de lo que hemos podido, y afortunadamente por eso ya es como a nosotras, como es el dicho ese de porque fueron somos y porque somos serán. Sí. Pues todo esto es verdad que es correlativo, ¿no? Pero hemos llegado a tiempo de hablar de nuestra menopausia. Hemos llegado a tiempo, sí. Porque yo creo que la menopausia y la maternidad son los secretos mejor guardados de la humanidad. Qué bueno. Sí, son los secretos, porque si nos llegan a decir lo que supone ser madre, aunque yo no he parido, pero eso, ser madre biológica o ser madre en este caso... Da igual, claro. La madre sin parir, pero estando ahí. La maternidad es durísima. Ya. Es durísima, pero siempre todas con buena cara. Lo mejor en mi vida ha sido ser madre. No sé qué dices. Sí, claro, por supuesto, y ahí está. Y estoy muy contenta y mi hijo para mí ha sido un regalo. Pero que es muy duro y que tiene primero, bueno, pues eso, desde las náuseas hasta que desde que empiezan las primeras náuseas hasta que nos muramos, vamos a estar pendientes de ese ser. Totalmente. De ese ser. Y bueno, y estar a su lado y tener esa paciencia y dormir, no dormir. Todo eso, ¿no? Que siempre también estuvo callado. Sí. Ser madre es lo mejor. No había ninguna pega. ¿Perdona? Sí, totalmente. Perdona, tiene muchísimas. La menopausia. Hoy es más, no se hablaba, pero si se hablaba era, ay, qué ganas tengo de que se me vaya la regla. Claro, nos ocultaron el insomnio, los sofocos, la pérdida de cintura, que te destallas toda fofa toda, un carácter de mierda, irritable, insomnio. Dices, la osteoporosis. Todo esto nos lo ocultaron, solo era, ya no tienes la regla, qué bien, ya puedes follar y no quedarte embarazada. Era el sumum. Pero no había mujeres también de 60 o de 50 y tantos en el espacio público, porque eran borradas. Hombre, totalmente. O sea que, bueno, en ese sentido, el poder hablar y que tú digas profesionalmente me da exactamente igual. Aquí estoy, aquí seguiré. Sí, pero es lo que te digo, ¿no? Que realmente, fíjate que son dos aspectos fundamentales en la vida de una mujer, la maternidad, la menopausia, han sido ninguneados, callados, es más, falseados. Y falseados y creando como siempre, una presión sobre las mujeres que no lo vivían de esa manera supuestamente correcta, que vamos, que te hacía sentir lo peor, ¿no? Dices, Dios mío, pero ¿cómo puede ser que yo, pues eso, ahora esté enfadada con esta criatura porque no sé qué, cuando es como que no tuvieras derecho? Totalmente, mira, eso volvemos a la mujer rota. Exactamente. Ella, que realmente dice todas las cosas que dice en este texto porque está sola, nunca se atreve a decirlo delante de nadie, ¿no? Ella, de cara a la galería, dice lo que se espera de ella y las veces que no se comporta como se espera, la tratan de loca. Claro, fíjate lo de las mujeres locas, ¿no? Las mujeres locas. ¿A cuántas no ingresaron porque no eran obedientes? O la peli aquella de Frances Farmer que hizo Jessica Lange, que como no seguía los dictados de su madre, pues una lobotomía. Pues parece ser que hubo bastante de eso. Pues ya podéis comprar las entradas. Sí, por favor, hacer el favor, que se van volando. Que es en octubre, que esto está a la vuelta a la esquina. Bueno, en el Arriaga estáis un par de días. Sí, en el Arriaga y luego en Vitoria. Bueno, pues muchísimas gracias, Anabel. Y luego Anabel. eso en el Infanta Isabel, ahí. Eso si lo dices mal es cosa tuya. Sí, es verdad, en el Infanta Isabel que estaremos 5 semanitas. Fíjate, 5 semanas, pues allí que iremos porque es súper importante coger otra vez, volver que no hemos abandonado nunca a Simone de Beauvoir. No, es que no se abandona porque, lo hablábamos antes de empezar, María, la actualidad
nos lleva al pasado. Quiero decir, yo estoy viendo y oyendo cosas que pensé que no vería ni oiría en mi vida, ¿no? Que ya estaban más que superadas a todo nivel, a nivel sociológico, de feminismo, de las ¿Pero guerras. tú crees que el feminismo está, o sea, ahora es verdad que hay una corriente ultraconservadora? ¿Tú crees que el feminismo está en peligro, que los derechos de las mujeres están en peligro? Siempre. Siempre hay una frase precisamente de Simone de Beauvoir que dice eso. Dice que los derechos de las... En cuanto haya una crisis, lo primero que peligrarán son los derechos de las mujeres. Es una frase que yo la tengo por ahí en algún lado y es así. Y quiero decir, de las mujeres, siempre decimos como las minorías, pero... No somos una minoría, somos la mitad. Y creo que algo más, creo que somos el 52 o una cosa así, o sea... pero siempre peligran, los derechos nunca están adquiridos y establecidos, sino que se puede volver para atrás. Mira, en ciertos estados de Estados Unidos donde se están planteando lo del aborto, o que no existe el matrimonio homosexual, o que lo quieren anular, pero muchísimas cosas, muchísimos derechos que vuelven para atrás. Y yo, mientras tú piensas una pregunta, voy a buscar esta frase de Simone de Beauvoir. Bueno, me parece fenomenal porque yo creo que necesitamos terminar en alto y con la esperanza. No voy a decir que vuelvas a las redes para dar caña, que también te echamos de menos, porque eres tan valiente que te necesitamos, ¿eh? Sí, no, yo te digo, ahora estoy igual un poco cansada, un poco quemada de todas estas cosas, pero... Hace 8 cosas a la vez. Espero volver. No, pero espera, si es que... Pero hago 8 cosas, pero en lo del móvil soy una paleta, o sea, soy una paleta digital. Pero ¿cómo vas a hacer 6 de mayo no. Si llevamos ya con el móvil 20 años? Ya, pero cuando quieres buscar una foto en concreto, ¿a que no la encuentras? Hombre, claro que no. Pues claro, pues hay gente que sí, que tiene álbumes y tiene cosas. O yo te decir, ¿cuándo la saqué? ¿En marzo? A ver, en marzo. No, ya está. No, ya sé dónde lo tengo. Espera, tened paciencia, amigas. Que vamos con la frase de Simone de Beauvoir. Sí, la frase, porque la queremos decir bien. Todo esto luego lo puedes editar, lo que nos sobra. Claro, todo lo editamos. Ah, vale, cariño. No pienso editarlo, te voy a dejar aquí ¿me vas a dejar aquí en tiempo real cómo es la Alonso? Aquí está. A ver, tú, deja el móvil un poco, cógeme un plano más corto. Pero dila en voz alta. Sí, pero primero sí. Mira, tú sácale un poco y yo voy a leer. Y digo yo, no olvidéis nunca que no olvidéis nunca que bastará una crisis política, económica o religiosa para que los derechos de las mujeres se vuelvan a poner en cuestión. Estos derechos nunca son adquiridos. Deberéis permanecer alerta toda vuestra vida. ¡Ole! Esto lo dijo esta señora que se ha muerto ya hace 50 años, por decirte algo. Bueno, pues Anabel Alonso me encanta porque siempre verte y escucharte es la vitalidad. La vitalidad total. No, y a mí me encanta verte y escucharte también porque haces unas entrevistas bien interesantes, porque el arte de entrevistar también se está perdiendo. Bueno, pues querida amiga. Pues muchas gracias por venir, muchas gracias por los piropos y nos vemos en el teatro. Sí, por favor. Nos vemos en el teatro. Os espero. Bueno, pues seguimos en la Script. Hasta luego. Gracias. Un placer. Ahora sí empiezo a verlo. Dibujar es estar en contacto directo con la naturaleza. El que no tenga miedo a morirme no quiere decir en ningún momento en que no me guste vivir. Amo vivir. No nos hemos planteado mucho en el día de mañana cuánto tiempo nos queda. Realmente es una pregunta que no nos hemos hecho nunca. Realmente vivimos el día a día. Bueno, pues ya tenemos por aquí a Itxaso Arana. ¿Qué tal, Itxaso? Pues muy contenta de estar aquí, María. Bueno, en la Script hacemos las entrevistas un poco caos. O sea, hacemos dos semanas de entrevista, entonces unos pasan, llegan y entonces, claro, ¿quién te recibe? Nuestro compañero Iñaki Mayora, que es de Tafalla, como tú, que eres tafallesa. Él es tafallés y yo tafallesa. Y a mucha honra. Y entonces, claro, antes hemos tenido a Anabel Alonso, que es de Santurce. Entonces, claro, a mí me hace mucha gracia. Bueno, ella es un poco de Baracaldo, donde mueren todos los sueños, que dice la pringada. Y entonces a mí una cosa de los vascos que me hace mucha gracia es que como
que hay movimientos de los guipuchis y los de Vizcaya, tal, no sé qué. ¿Cuál es la tensión entre Tafalla y qué otro pueblo, ciudad? Vamos a decirlo, voy a ofender sensibilidades navarras, pero es verdad que Tafalla siempre ha tenido un poquito de tirria con Olite, ¿vale? Olite es un pueblo que está al lado, donde se hace un festival de teatro maravilloso y que, vamos a decirlo, aunque sea en bajito, es un poco más bonito que mi pueblo, ¿vale? En realidad es más bonito, pero... Bueno, pues es lo que ha tocado. Tienen un castillo muy bonito y no sé qué, pero las gentes de Tafalla, pues sin igual. ¿Y cómo son las gentes de Tafalla? O sea, ¿cómo ha sido cómo era tu infancia? ¿Tú has crecido en Tafalla? Sí, yo he crecido en Tafalla, fui a una icastola en Tafalla, estamos bastante al sur, en Navarra, y era una de las primeras icastolas por el sur, estaba Tudela por debajo. Y bueno, realmente viví ahí hasta los 16 años, porque luego yo me fui, hice el instituto en Pamplona. Y viví un poco como una universitaria desde los 16 años. Siempre he sido un poco adelantada a mi tiempo. Mucha suerte, ¿no? Mucha suerte, era la más guay de clase. Ahí, en el instituto, porque en la icastola estaba más complicado. Pero ahí viví con mi hermana y me hacía pasar un poco por universitaria. Entonces he vivido bastante tiempo, toda mi infancia en Tafalla, pero con Pamplona con Iruña también tengo mucha relación. Y Iñaki, claro, toda mi documentación viene de Iñaki Mayora y dice que tú estabas en el grupo de teatro de Tafalla desde muy pequeña. Sí. La verdad es que sí. Empecé a hacer teatro, yo pensando en cuando la primera vez que monté un lío yo, porque en el fondo eran unas clases de inglés que nos dejaban hacer una especie de fin de curso y teníamos que escenificar, pues la profe era así como muy salada y teníamos que escenificar como una escenilla hablando en inglés, ya ves tú. Y entonces yo me puse a hacer de Olivia Newton-John. Entonces, y me entrevistaban. Entonces acabé montando una coreografía y acabé encontrando como un hueco, yo siempre ahí abriéndome los huecos donde no existían, en la típica muestra de Navidad y monté una coreografía con todas las tías de mi clase. Fue como un momento como un bautizo. Y recuerdo que mis padres luego no me miraban a la cara porque estaban como entreavergonzados de lo fuerte que fue. O sea, ¿pero cuántos años tenías? Yo ahí tendría que como 9, 10 años. ¿Y eras Olivia Newton-John en el skate, en el la verdad, gag? Sí, la verdad, sí. Sí, pero dejaba lugar a todas, esto hay que decirlo. Pero sí, es verdad que me monté mi propio show. O sea que porque claro, me decía Iñaki que su prima estaba en el grupo de teatro y que tú eras súper pequeña, pero lo mandabas todo. O sea que tú eres una lideresa. Pues no lo sé, la verdad que yo creo que de pequeña era muy líder. Después la vida te pone en tu lugar y pasé una adolescencia un poco más complicada. Entonces ahí de repente me retrotraje más, empecé a hablar más bajito, pero ahí me salvó el teatro. Porque en el teatro todavía tenía espacio para existir, tenía espacio yo digo que respiro mejor cuando actúo, que soy más feliz. Entonces eso me salvó mucho en la adolescencia. Bueno, es que en la película Las chicas están bien, que es la película que tú has dirigido, dices en un momento, no sé quién de los personajes dice que la vida es mejor en la ficción. O sea, ¿tú tienes esa doble vivencia? Yo no sé si para todo el mundo. Yo creo que las que nos dedicamos a esto claramente tenemos una tendencia, no sé si escapista o al menos curiosa, de que la ficción nos da cosas que la vida no nos acaba de dar, ¿no? Vengo ahora de un rodaje y yo les decía, es que a mí la vida a veces me parece como pequeña, estrecha, aburrida y siento que la vida es más vida en la ficción, ¿no? En el fondo estamos inventando países con nuestra propia democracia, nuestra bandera, yo recuerdo cuando hacía teatro, ¿no? Que era como, bueno, en esta hora y media este es el mundo, este es mi mundo y tengo esta posibilidad y libertad total de presentar el mundo que me gustaría, en el que me gustaría vivir, ¿no? Entonces sí que creo que la ficción hace que la vida sea más zumo concentrado de vida. Bueno, Truffaut decía en La noche americana que la vida es mejor porque no hay cortes, no hay esperas, pero la realidad es que los que os dedicáis a la interpretación pasáis todo el día esperando, se quejaban, no sé, el otro día escuchaba, no sé si era Carmen Machi, que decía que lo peor era en las recogidas, las esperas. O sea, ¿tú cómo llevas, o sea, esos lapsos, esa parte artificial que hay en el rodaje? Sí, esta cosa de que nos pagan por esperar, ¿no? Fíjate, yo más que la espera en sí, porque ahí intento como estar en contacto con las personas, es como tratar de controlar, no estar mucho con el móvil, sino decir, bueno, al final estoy viviendo una experiencia humana de equipo y ahí a mí me gusta mucho también estar en el combo cuando yo no estoy, aprender, entender los otros oficios y eso es verdad.
Pero para mí lo más difícil es como gestionar, nos tenemos que acabar tratando como maquinitas, tenemos que gestionar nuestra propia energía. Esta gente, por ejemplo, los actores que trabajan muchísimo pueden dormirse en cualquier sitio, por ejemplo, ¿no? Como que tienen capacidad de subir y bajar la batería al gusto de cada uno. Y de alguna forma, para mí la espera es más como decir, bueno, me pongo en modo ahorro de energía porque luego tengo una escena complicada. O sea, tienes ahí como que gestionar y conocerte mucho. Bueno, pero es súper interesante eso de que ahora el móvil es como una fuente de distracción que te puede llevar a otro lugar y hacerte desconectar. Qué bueno eso. Sí, dicen que cuando estás hablando con alguien y tienes el móvil, en realidad en la mesa estás diciendo, en realidad me gustaría estar en otro lugar. Y eso, o sea, hay algo como de concentración partida, que esto lo tengo muy en cuenta, ¿no? Que cuando estoy realmente quedo con una amiga que quiero como profundizar, estar, siempre digo, bueno, móvil, aquí me pongo una alarma cuando me tenga que ir, pero trato de perder el sentido ese de estar en tantos sitios a la vez, ¿no? Oye, me gusta muchísimo, aquí no quiero estar, esto lo voy a empezar a dar garrotazos. Por ahí, claro, no quiero estar, no quiero estar. Tampoco voy a ser talibana de esto, ¿eh? O sea, que entiendo que hay situaciones donde tienes que estar pendiente o estás currando lo que sea, pero es verdad que siempre hay como una especie de escape de energía. Es como cuando la puerta está abierta que dices, espera, por aquí se va energía, ¿no? Y al final estoy aquí contigo, pero estoy viendo que me llegan cosas y hay algo ahí que estoy, pero no estoy del todo. Bueno, es que tu película, Las chicas están bien, también hay uno de los personajes, no sé si es Bárbara Leni, que dice, aprendí en clases de teatro que si te da una pájara en el teatro, siempre te puedes ir. Y eso me pareció que era como una revelación, porque en la vida a mí me cuesta mucho pensar que te puedo salir de situaciones que has elegido que luego no te gustan. Eso tú lo has experimentado tú, la sensación de no estoy bien en este curro, no estoy bien en esta relación, no estoy bien aquí, me puedo ir. ¿Cómo es eso? La verdad es que trato de practicarlo. Yo me acuerdo cuando cumplí 30 que dije, me prometo a mí misma que nunca voy a estar en un sitio donde no quiera estar. Es súper difícil, pero a veces me pasaba que yo estaba en esta mesa y quería estar en aquella. Y ahora voy a esa. Si quiero ir a otra, voy a otra. Dentro de las posibilidades, ¿no? Pero es decir, realmente quiero estar aquí, porque si no quiero estar aquí, la vida son 2 días. Es que... Me parece qué buenos consejos me estás dando. Es que se me está yendo, tengo la cosa de que se me va a la cabeza porque... Pero bueno, has dicho los 30. Este año cumples 40. ¿Cómo estás? Lo has dicho, María. Me está costando a mí. ¿Te está costando? O sea, ¿tienes más crisis de los 40 que siempre antes de llegar que de los 30? Tengo una teoría peregrina que no sé si es verdad, pero yo creo que las tías tenemos más crisis de los 30 y los tíos más de los 40. Esto no sé si estás de acuerdo conmigo, Total, María. bueno, yo voy a hacer 60, o sea, he pasado... ¡Qué maravilla! Esto nos tienes que dar tú muchos consejos. Pero creo que a los 30, quizá porque somos de maduración más rápida o algo así, pero creo que ya a los 30 empezamos a sentir ciertas cosas y que los tíos a los 40, es muy fuerte el tema de los tíos a los 40, o sea, se puede hacer un monográfico, el tema de la crisis. Entonces yo espero haberme adelantado ya a la crisis, yo ya tuve una buena a los 30, entonces espero haber hecho los deberes, pero nunca se sabe. Bueno, es que claro, las millennials, que tú eres millennials, es una generación que ha ocupado afortunadamente mucho espacio de representación. Sabemos muchas cosas de vosotras. Qué bien. Sí. Está bien eso. Me parece que, de hecho, mis amigas, las mujeres de mi generación, nos quedamos un poco como diciendo, sabemos mucho de ellas, no sabemos tanto de nosotras. Jo, qué bonito, no lo había pensado así. Es verdad que ha sido quizá de las primeras generaciones en las que hemos tenido la posibilidad de empezar a contarnos a nosotras mismas, ¿no? Yo siento, en cambio, que de la generación Z yo sé mucho más, o sea, que todavía tiene una vida muchísimo más pública, expandida, a veces incluso hiperdigital y demasiado, ¿no? Pero es verdad que tengo esa suerte, ¿no? De que, aunque yo siento todavía que las más jóvenes tienen más libertad, o sea, que siento que todavía se está conquistando más libertad y más conciencia, pero sí que somos una primera generación. Yo soy ejemplo de ello. He estado creando desde los 19 años mis propias cosas, ¿no? Y no siempre he tenido un lugar central ni oficial. O sea, he pasado mucho en el underground y en la cosa indie. Pero al mismo tiempo, de que yo haya podido, por ejemplo, hacer mi peli es un síntoma de que sí, de que de pronto yo también siento que quizá mis temas pueden tener cierto interés y eso es porque tienen referentes. Claro, bueno, por cierto, que vamos a hablar de La frontera, que es un poco el libro al que viene Itxaso, tal, pero
Las chicas están bien, que es tu primera película como directora, está en Filming, que a mí me parece que es una fiesta poder hablar con alguien y decir, esto está aquí, esto está allí, o sea, que también es una de las cosas maravillosas de vuestra generación, ¿no? Que de repente vuestra obra es accesible en el momento, y eso me parece pues maravilloso. Entonces podéis ver esta película que reflexiona sobre ti, sobre tu generación como creadoras. Y eso... Sí. Sí, al final no deja de ser un grupo de amigas, de chicas, de actrices, más o menos de mi generación, un poco más jóvenes, un poco más mayores, que vamos a ensayar una obra de teatro. Y para mí era una película mucho sobre la creación y sobre cómo la creación también puede ayudarnos a atravesar según qué situaciones y misterios de la vida, ¿no? Cosas que no comprendemos. No, es preciosa, habláis de la muerte y tal. Bueno, vuelvo a La Frontera, sí, porque tengo la tendencia de las ramas, que también está bien, ¿sabes? Está fenomenal. O sea, las ramas... Hacen el árbol. Bueno, no me voy a La Frontera. No, porque Iñaki Mayor ha entrado esta mañana y me ha dicho, ¿te acuerdas de lo que dijo Itxaso en la alfombra roja de los Goya? Ay, ama. Ay, ama, que estabas escribiendo una peli. Dilo tú. De ciencia ficción de andar por casa. ¿Perdón? Parece un contradios, ¿no? A ver, tengo eso en la cabeza. Yo en realidad luego la escritura tiendo a ser rápida porque si lo pienso mucho me juzgo y lo dejo de hacer. Entonces necesito como caldo de cultivo, mucho tiempo en la cabeza y después un día papá y lo hago. Pero sí, me apetece hacer una peli que sea diferente. Seguro que finalmente trataré mis temas, porque una seguramente siempre está pintando el mismo cuadro. A veces pensamos, incluso actuando, que nos sentimos muchas veces muy diferentes. Luego veo el trabajo y digo, bueno, al final soy yo, ¿sabes? Tenemos esa ilusión que está bien con lo bueno y lo malo, ¿no? Pero sí, estaba pensando en meterme ahí en un género un poco desconocido, pero a mi manera, ¿sabes? Por eso digo lo de andar por casa. Que tampoco sea una cosa, o sea, no creo que vaya a haber muchas explosiones, pero sí va a haber para mí como un camino de extrañamiento con qué es ser humano y que, bueno, muchas cositas. Bueno, es que es muy importante también porque uno de los de tu generación, las directoras que ha aparecido, que había también otras de otras generaciones, pero que algunas se han quedado por el camino porque no estaba, el territorio era demasiado fangoso, y se ha acusado, que yo creo que también hay ahí una especie de mirada misógina de que las directoras millennials, por ejemplo, por llamarlo así, hablan mucho de las maternidades y tal, y del intimismo. Y a mí me parece muy importante que haya otros géneros completamente diferentes que te ayuden a explorar pues esto que nos dices, ¿no? Totalmente, al final eso va a ser siempre un síntoma de salud, pero al mismo tiempo culpar a estos relatos generacionales que han salido donde teníamos un déficit histórico brutal de contarnos a nosotras mismas, nunca va a haber suficientes pelis sobre la maternidad. La maternidad es el principio de la vida. Es que decir que eso son pelis de mujeres, bueno, me parece ya que es como un debate que... Claro que no. Que no, ¿no? Pero sí, evidentemente, cuantas más mujeres haya expresándose, pues más mundos van a salir y más referentes y más capacidad de imaginarnos, ¿no? Bueno, es que tu película es tan graciosa, hay cosas que me parte de risa, que son de repente estas actrices que también sois la generación férula. Que... ¿Cuántas? Claro, en mi época, en mi época yo uso férula, quiero decir, yo sigo viva en esta época, pero que me hace gracia cómo la férula se ha naturalizado en el cine y en esta película me hace mucha gracia ver que Irene Escolar y Bárbara Leni usan férula y por la mañana hablan así. Es una maravilla que ellas me ofrecieron con todo su humor y con todas sus ganas también de hacer algo más divertido. Fue una de las cosas que hablamos de cómo os gustaría contaros, qué os gustaría enseñar, y de pronto ellas tuvieron esa generosidad, ese auto-humor, digamos, de ponerse ahí, más cantando, más todo. Para mí uno de los momentos favoritos de la peli. Bueno, y ahora hablamos de La Frontera, que se estrena mañana en Amazon Prime, que es una serie creada por Luis Marías, que se ambienta en Euskadi en 1987, en el momento en el que bueno, cuéntanos un poco el argumento, y si te tiras tú los spoilers, la culpa la tiene ella.
Pues sí, efectivamente ocurre en el 87 y La frontera, como el propio título indica, ¿no? Trata un poco sobre cómo se vivió el conflicto vasco, el conflicto armado entre Francia y España, y cómo en un momento dado la Guardia Civil empieza a colaborar, la Guardia Civil española con la policía francesa empieza a colaborar, digamos, para desactivar esa especie de santuario que había en el País Vasco francés, ¿no? Durante muchos años Francia hace una especie de vista gorda a esos refugiados, y digamos que hay un momento dado donde hay una relación muy concreta entre dos capitanes de información que, gracias a que se hacen, no sé si amigos, pero empiezan a colaborar juntos, aquello empieza como a avanzar, ¿no? Y realmente después como avanzó mucho la lucha contra el terrorismo ahí. Y el guardia civil es Javier Rey y el policía francés es Vincent Pérez. Tú eres un personaje que no vamos a desvelar porque tiene... Un poco spoiler con patas, ¿no? O sea, yo no digo esta nada. promo no sé. No digo Pero nada. bueno, soy una joven muchacha vasca. Una joven muchacha vasca que pasaba por allí. Pero hay una cosa que me ha impresionado. Claro, Vincent Pérez es el gran galán francés de los 80 y los 90, y de repente está aquí, es este señor, no sé si lleva un peluquín, tiene un pelo horroroso en esta no sé lo que le han puesto en la cabeza. Saludos a peluquería. Saludos. No, pero era porque es un tipo tan galán que yo creo que había un poco que como... afearlo. A veces pasa con gente muy guapa, ¿no? Ah, vale. Bueno, lo que a mí me ha impresionado es que él habla castellano como un loro, habla fenomenal. Como un loro. Es que él es de ascendencia española y tenía una cuenta pendiente con actuar en español, en castellano. Y para él era un reto, se lo pensó mucho, tuvieron que convencerle muchísimo. Pero bueno, ahí la verdad es que el tipo se lo ocurrió muchísimo. Está también su hija, que es Simán Pérez, y hace también de policía, un papel más pequeñito, pero la verdad es que fue un lujazo currar con él. Qué maravilla de hombre. ¿Sí? Bueno, es que es impresionante, y los diálogos que le ha puesto son dificilísimos. Sí, ha hecho una especie de policía poeta, una cosa muy, muy curiosa, y es verdad que es como un personaje muy literario, sí. Un personaje literario, vacilón, es un poco como si fuera, no sé, es un poco como de cine de cine clásico. Negro, sí. Y claro, tú en los 80 es que no estabas, o sea, estabas en la cuna. Era pequeñita. Era muy pequeña. Era muy pequeña. Entonces, ¿cómo le ha afectado a tu generación ETA? ¿Cómo se ha amueblado políticamente? Yo creo profundísimamente, es algo que se queda y que yo todavía lo noto, ¿no? En conversaciones políticas, hablaba el otro día con una amiga y me dice, qué curioso, tú y yo todavía vivimos la política como algo secreto. Es decir, tenemos a veces miedo de hablar alto porque hay un miedo casi en el sistema nervioso de que toda nuestra infancia hablar de política era algo peligroso. La sociedad estaba llena de miedo y de silencio en todas las partes, en todas las ideologías, y entonces en ese sentido, y es verdad que para mí está siendo la cosa de alzar la voz y decir aquí estoy yo y esto es lo que pienso, es una asignatura de vida todavía. O sea, como claro que tu generación ahora mismo dices hablar, o sea, de según qué cosas. Yo noto que hay gente de otros territorios de España que habla como, bueno, con más legitimidad, con más ligereza de la política. Y yo siento que hemos vivido, que toda la vida política allí, todos esos años, estaba cargadísima de violencias de muchos tipos, pero pues es que hemos vivido el terrorismo, entonces es que cualquier día pasaba algo. Claro. Todos los días pasaba algo, un poco. No, sí, bueno, de hecho es que un dato que dan en la serie, que no sé si es exacto, es que en un momento del 87 había habido 41 asesinatos ya. O sea, no sé en qué momento... Sí, no, la verdad es que la serie es como muy... las fuentes de la serie son muy fidedignas y han sido rigurosos con eso, o sea, que si lo dice así, es así. Y... ¿Cómo ves tú que le está sentando a Euskadi y a Navarra este revisionismo de la ficción a través del thriller? Yo espero que bien. Supongo que es muy difícil hablar de según qué temas dolorosos y que todo el mundo se quede contento. Entonces, bueno, yo lo digo desde para mí sentir, y para la gente a mi alrededor con la que puedo hablar, siento que siempre es sanador. Es como pues hablar de la guerra civil, hablar de hechos traumáticos. Creo que es síntoma también de salud y que hace falta, y que no es casualidad, no es baladí, que haya ahora una generación que quiere hablar de eso y que eso se pueda empezar a recibir sin generar más violencia.
sino con ganas también de comprender. Y creo que esta serie es muy curiosa porque es bastante específica en cómo se acerca a este tema, ¿no? Cada ficción que se ha generado siempre tratas como de ser específico porque al final la ficción necesita ser concreta y la actuación también, ¿no? Pero sí que es verdad que a mí me resultó como muy interesante a nivel de guión toda esta perspectiva francesa, ¿no? Sobre esos años de terrorismo. Claro, sí, porque Francia miraba a España como dice, pues todavía no habéis salido del como franquismo. Son un poco bárbaros, ¿no? Claro, sois unos primitivos, sí. Esa altivez francesa y tal, que bueno, es hiriente todavía, ¿no? Entonces me parece muy... vamos, me ha interesado mucho cómo se hacía. Luego es que, claro, Luis Marías es el guionista de Enrique Urbizu. O sea, es un guionista clásico y además se ha metido en berenjenales. Yo sí creo que hizo un biopic de Mario Naindía. O sea, claro, o sea, ha hecho sus cosas. Y volviendo a Itxaso, tú que eras al principio, cuando se hizo La Luz, ¿cuándo tuviste o sea, eras actriz, solo querías ser actriz? ¿Cuándo empezaste a querer escribir? ¿Cuándo...? Para mí, escribir, dirigir, actuar son la misma cosa. A veces lo digo y no sé si se me entiende, pero para mí forman parte de mi expresividad y a veces tiene una forma, a veces otra, como decir, bueno, a veces puedo imaginar algo más para teatro o imaginar algo más para una peli, ¿no? Para mí no es tan diferente. En el fondo es una forma de expresión. Entonces, lo que te digo, aquella primera coreografía que monté y lié una muy gorda en mi castola, pues estaba yo actuando y al mismo tiempo generé una coreografía, digamos. O sea que para mí es como parte como de mi ímpetu creativo, finalmente tiene diferentes formas. Lo que sí que veo es que después de haber dirigido, como que me encuentro teniendo que recordar que yo sigo queriendo ser actriz, que a mí me encanta entrar en las ideas de otras personas, que amo actuar, que creo que es un arte que para mí tiene como un misterio. Es que es increíble, o sea, actuar es increíble. Actuar es como para mí un arte supremo porque es el arte de estudiar la vida y recrearla y es increíble. O sea, yo disfruto y soy súper feliz actuando. Y al mismo tiempo, si pienso en algo que puedo contar yo y solo yo, tampoco es que me sienta yo directora que pudiera dirigir cualquier cosa, sino que dirigiré aquello que yo imagino, que forma parte de mi mundo, ¿no? Claro, o sea que tú eres, porque tú formas parte de la banda de Los Ilusos, que es la productora de Jonás Trueba, con quien hiciste un montón de películas, La Virgen de Agosto, últimamente Volveréis. Y tú, claro, pero tú también te metes en grandes producciones como esta. O sea, tú eres... aportas esa flexibilidad, te llevas bien con la gran producción, con el tráiler, en fin, Sí. me imagino que habrá unos eslabones que no están en vuestra producción ilusa. Claro, sí que es verdad que he podido observar diferentes formas de producción, que al final es todo. La producción determina todo, ¿no? Y yo siempre digo, siempre que el corazón de la historia llegue hasta el último eslabón, siempre va a ser bonito formar parte de esa creación, ¿no? Entonces, hay a veces grandes producciones donde el corazón de la historia o quien la creó se ha perdido por el camino y entonces cuando vas a rodar dicen, bueno, este guión, no sé por dónde empezar, nadie le importa lo que estás contando, y hay otras que por muy grandes que sean, la gente está motivada, entusiasmada y siguen manteniendo ese nervio, esas ganas de contar. En ese caso, yo estoy in, o sea... No lo puedes saber cuando te metes en una producción que es muy grande. Normalmente cuando viene un cineasta a contarte su historia, pues es un poco más fácil porque cuanto menos intermediación haya, más fácil se mantiene un poco el fuego, ¿no? O lo sagrado de lo que querías contar. Pero a mí me encanta esa versatilidad y poder moverme aquí y allí. O sea, para mí eso es súper placentero. Y realmente haciendo esta serie disfruté muchísimo. Me vino en un momento después de toda la promo de mi peli, de Volveréis también, que fue preciosa, pero yo también necesito mi propia independencia como actriz y me gusta poder entrar en mundos de otras personas, conocer a otras personas. Javi Rey ha sido un gran descubrimiento. Empecé un compañero de 10, no me extraña que curre tanto. O sea, sí, que curra un montón. Curra un montón, no para, ¿no? Pero sí que siento que digo, para mí poder acceder y adaptarme a otros mundos es parte del reto de ser actriz y me encanta. Y no tiene la parte esa de, bueno, porque también tenéis una obligación, o sea, tú no te puedes ir de una producción grande.
Como lo del En la teatro, ¿no? película no. No te puedes ir. No, es verdad que de pronto ya. Bueno, al principio piensas, igual me echan, pero ya cuando llevas una semana o así dices, le sale más caro echarme que no. No, a ver, nunca he tenido esa sensación del todo, pero bueno, es una idea que se te puede pasar por la cabeza, ¿no? No te puedes ir. No, curiosamente ahí los actores y las actrices somos como una pieza irreemplazable. Hasta que cuando te contratan, porque antes de contratarte tienes todos los días de tu vida la sensación de que eres totalmente reemplazable. Siempre hay 20 que van a hacer el curro si tú no quieres o si no te eligen, ¿no? Entonces, supongo que se compensa un poco por ahí. Y es verdad, decía un amigo mío, nosotros vivimos entre la mortadela y el caviar, ¿no? Como un día eres la hostia y un día eres una mierda. Y entonces no te tienes que creer mucho ninguna de las dos, pero es verdad que cuando eres irreemplazable, pues ahí no se te puede subir tampoco mucho, ¿no? Y decir, bueno, pues estoy aquí como otra más. Y bueno, ya ves que la Scrip ha subido a un nivel en el que ya tenemos patrocinio, ya esto es una cosa Maravilla. tremenda. Entonces, bueno, yo por ejemplo soy una persona con una energía muy lenta para las mañanas. Yo no Sí. sé, me gusta mucho tener mucho tiempo, tardo muchísimo en despertarme. ¿Tú qué tipo de persona energética eres? ¿Eres Persona energética. por la mañana? Idem, por la mañana a mí me cuesta arrancar. ¿Ah, sí? Necesito como tiempo para mí, para digerir el día de antes. De hecho, escribo todos los días, o sea, como que tengo ahí mi momento ritualcito para mí. Y si cuando estoy rodando, pues eso todo, pues o me tengo que levantar antes o no se puede. Y tiendo yo a estar en mi prime así por la tarde. Yo soy más de tarde, de atardecer, de tarde-noche. Con la edad estoy cambiando y me estoy volviendo un poquito más diurna que antes, porque es una cosa muy juvenil, esto del malditismo, de la cosa de yo escribía y hacía todo por la noche. O sea, yo vivía así. Y también de teatreros. Pero ahora... Bueno, pues sí, en general las tardes son como mi momento. Me encanta lo de tu prime. Mi prime... Qué mal, ¿no? Un anglicismo No, mi aquí prime, para... y luego cuando todo era el joven, momento. o sea, estás convirtiéndote en una señora, te doy la bienvenida. Es una maravilla, Claro, ¿no? te doy la Solo maravilla. deseo eso, convertirme en una Solamente. señora digna y feliz. Todas lo sois, pero que lo reconozcáis es maravilloso. Hombre. Oye, ¿y qué estás rodando? Que como no, ahora no se puede preguntar, no spoiler, Sí. tal, no sé qué, ¿se puede decir? Sí, acabo de rodar una peli de Laila Marrakchi, que es una directora franco-marroquí, que me llamó porque había visto las pelis con Jonás en Francia, que se han estrenado como 4 de ellas, y tuve esa suerte de que me llamara sin casting, cosa que no me pasa en este país, a ver si empieza a pasarme un poco, como que haber hecho esas pelis que han tenido un lugar en Francia ha tenido como sus consecuencias, y también me ha llamado a otra directora, o sea, me encantaría poder abrirme también a currar allí, estoy aprendiendo francés, todo esto, pero es verdad que aquí trabajo en castellano y es una coproducción con Fasten Films, con la que había currado también en La Voluntaria de Nelly Sí, Reguera, sí. con Carmen Machi, Claro. maravillosa. Y entonces se rodaba ahí en Tánger, en Larache y también en el sur, en Sevilla y en... Sí, O sea, una Punta Umbría. tafallesa en el desierto. así ha sido. Ha sido una experiencia súper potente, súper bonita. El dire de foto era el dire de foto de la historia de Sulimán, esta peli maravillosa que acaba de estar en cines. Gente muy potente. Y he estado trabajando como con estrellas marroquíes. O sea, ha sido abrirme a un mundo nuevo, un rodaje súper intercultural, muy Bueno, chulo. Pues, que te llamen mucho. Sí, por favor. Que te llamen mucho, pero luego también necesitamos un tiempo para ver esa peli de Ciencia ficción. ciencia ficción, como es ciencia De andar ficción por de casa. andar por casa. Me encanta. Sí, a ver si este verano me Está acabo de fenomenal, ya hacerlo. tenemos el titular Sí, hecho. está bien. El tagline está. el Ahora hay que hacer la tagline está peli. bien. O Es sea, importante hacerla. te has hecho un pitch extraordinario. O sea, eso total. Bueno, pues Itxaso Arana, muchísimas gracias. Gracias a ti, María. Tenéis que verla en la frontera con unas chapelas preciosas. Luxos ochenteros vascos, ¿no? Sí. Sí. Bueno, que se vuelve a llevar la chapela de colores. Sí, ¿verdad? Hombre, Sí, está sí, Donostia a tope. Está Donostia a tope. De Pues nada, cosas. a por la chapela. Bueno, pues muchísimas gracias, Gracias. y gracias a vosotras y a vosotros por estar ahí. Volvemos la semana que viene. Hasta luego. Chao. Chao.